todavía eran los seguidores de Jesús. ¿Ok? Entonces ellos estaban reunidos, perseverando en la doctrina, en comunión los unos con los otros, como estamos nosotros aquí en comunión, ¿verdad? En un mismo sentir, en el partimiento del pan, que lo vamos a partir literalmente, como dicen por ahí en la calle, literal, vamos a partir el pan más tardecito, y en la oración. Pero después continúa y dice, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es como una descripción de lo que estamos viviendo hoy. Cada día se añaden más personas, la iglesia está full, estamos aquí en un mismo sentir y vamos a compartir el pan. Pero toda esta, digamos, imagen de esa iglesia que vive en armonía, que todos están en un mismo sentir, sucede por una razón, por un inicio, porque algo sucedió en ellos, ¿verdad? Estamos en Hechos 2:42, vamos ahí mismo a Hechos 2, pero vamos al versículo 1. ¿Cómo empezó esta iglesia a poder vivir de esa manera? Una manera llena de amor. Entonces el versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, estaban reunidos y vino un estruendo, un viento fuertísimo, donde estaban ellos. ¿Ok? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Todo empezó, hermano, y solo es posible que nosotros estemos aquí reunidos de la manera en que lo estamos haciendo, alabando a Dios, glorificando a Dios en un mismo sentir, solo porque estamos llenos del Espíritu Santo. Qué importante entonces es estar lleno del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando yo recibí al Señor hace algunos años, lo recibí acompañado de una persona, bueno, de hecho de mi esposa. Ella fue la que me predicó la palabra. Y en esa oración, en esa confesión de fe, y mientras ella me venía predicando la palabra, ella me hablaba en ese momento que recibí al Señor, me dice, ahora recibiste al Espíritu Santo. Uno como inconverso, y yo no sé si a ustedes les pasó, cuando a uno le dicen, recibiste al Espíritu Santo, me sentí como en Star Wars, cuando Luke le dice, ahora la fuerza está contigo. Y entonces uno dice, bueno, pero ya va, recibí el Espíritu Santo. Y no te explican más nada, porque así son, cónchale, cuando están predicando, y reciben el Espíritu Santo y siguen a Cristo. Pero ya va. Cuéntame más, ¿cómo que recibí el Espíritu Santo? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con esta fuerza? ¿No? Que está conmigo. Entonces, bueno, pregunta. ¿Sos una fuerza? Porque la doctrina de la Trinidad dice que es una persona. Es primer foul que me eché allí. Oye, no es una fuerza. No es una fuerza que llega conmigo como Luke y diga, la fuerza está conmigo. No. Es una persona. Ya va. Una persona que ve, que siente, que habla, que se pone triste, ¿verdad? Una persona completa, persona, o sea, con su personalidad, que ahora está conmigo. Sí. Caramba. Se pone complejo el asunto. Entonces no es una fuerza que me acompaña y me hace todopoderoso. Es una persona. Y Doña Pa dice que esa persona es Dios. O sea, Dios Espíritu Santo, que ahora está conmigo. O sea, no es cualquier persona. Ya no es una fuerza, no es una persona. Y ahora no es una persona, ahora es Dios, que está conmigo y lo recibí. Dije, ya va. Vamos entonces a desmenuzar cómo es esto y vamos a predicar hoy sobre Dios Espíritu Santo.
Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Así es, la prueba técnica. Ok, muy bien. Vamos a dividir el estudio en 3 puntos, como ustedes están acostumbrados a que yo lo haga. Primero, el Espíritu Santo en su personalidad, es decir, como persona, sus atributos personales. Es decir, vamos a separar esa fuerza y vamos a entender que es una persona. Y su propósito en nuestra vida, en la vida del cristiano. Segundo punto, vamos a aclarar, entonces, porque venimos 2 semanas hablando de los atributos de Dios. Entonces, bueno, si Él es Dios, tiene que tener esos atributos también, ¿verdad? Y tercero, la vida cotidiana del cristiano, ahora lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo cambia mi vida? ¿Cómo empieza a ser mi vida ahora que vivo con Dios? Interesante, ¿verdad? Propósito. Y este propósito es producto de mi estudio. El propósito inicial del Espíritu Santo fue consolidar el nuevo pacto. Recuerden que veníamos estudiando y la semana pasada hablábamos que Jesús trataba de explicarle a los judíos que Él era Dios y que ahora la salvación es a través de Él. Y los judíos todavía hoy, muchos no creen, dicen, no, es a través de la ley de Moisés. Es Jehová nuestro creador. Y Jesús trata de explicarle, no, hay un nuevo pacto, es a través de mi sangre, es a través de mí. Yo soy el nuevo juez. Y muchos no le creyeron, ¿verdad? Y al final, ¿qué sucedió? Porque Jesús fue crucificado, resucitó de los muertos, pero al final lo que habían eran ¿cuánto? 12 apóstoles. Entonces le dejaron la tarea a los 12 apóstoles de que le predicaran a los demás el evangelio. ¿Y cómo estaban los apóstoles esos 3 días? Porque hubo un sábado antes del domingo de resurrección. ¿Cómo estaban los apóstoles ese sábado? Asustados. Y dijeron, si Jesús no pudo convencerlos, los voy a convencer yo. O sea, si Jesús que hacía los milagros, que era Dios, no creo que yo pueda convencer. O sea, si no le creyeron a Jesús, menos me van a creer a mí. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo les voy a dejar otro consolador, ¿verdad? Es decir, no van a estar solos. Yo voy a seguir en ustedes. Entonces, bien, el nuevo pacto es, Dios es ahora nuestro Padre, Jesús es Dios, y ahora se le añade una nueva. El Espíritu Santo también es Dios. Ahí sí los judíos todos dijeron, no, ahora sí es verdad que menos les creemos. Pero Jesús había prometido, desde que Él estaba predicando, que esto iba a suceder. Vamos a ver cómo Jesús lo prometió. Juan 14:15. Si me amáis y guardad mis mandamientos. Bueno, ya empieza una condición. Tienes que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. O sea, el camino es Jesús. Eso no ha cambiado. El camino es Jesús. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador. Cuando dice otro consolador, sabiendo que Jesús es el consolador, ya lo está haciendo igual, ¿verdad? Ya no está diciendo, les va a enviar una fuerza, les va a enviar un elemento, les va a enviar una cosa que los acompañe, les va a enviar otro es decir, otro como yo, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí estamos nosotros en el para siempre, 2000 años después, y por la eternidad vamos a tener al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, mira, fíjense, no he llegado a los atributos de Dios, pero ya estamos viendo uno, eterno. Me estoy adelantando a la prédica, pero es que hay que irlo señalando. El Espíritu Santo es eterno. Ya lo vamos a volver a ver. Va a sonar como disco repetido entonces. El Espíritu de verdad, segundo atributo, pero es que ya me voy adelantando. El Espíritu Santo es la verdad, igual que Jesús, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante que le dicen, vosotros le conocéis. O sea, ellos ya conocían a Jesús. Ojo, Jesús está vivo, no ha resucitado todavía, no ha llegado el Espíritu Santo y le dicen, ya lo conocen, ya me conoces, ya conoces al Padre, porque quien conoce a Jesús conoce al Padre, les dice. Y por ende ya conocen al Espíritu Santo. O sea, les está dejando ver qué es lo que va a suceder después de ese domingo de resurrección. Promesa de Jesús, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien una persona,
no es a la cosa que les va a enviar, no es a quién, una persona. El Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunta, ¿a quién le va a enseñar todas las cosas? Porque ahí le está hablando a los apóstoles. ¿Eso era solo para los apóstoles? No, ¿verdad? Ya vamos a ir respondiendo eso. ¿Y qué son todas las cosas? Nos va a enseñar todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Dirían ellos, ¿no? Cónchale. O sea, va creando, eso es una expectativa de lo que van a recibir en el día postre. Entonces la personalidad del Espíritu Santo, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es un elemento, vamos a rescatar algunos atributos de una persona. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Su individualidad. Una persona es un individuo que piensa, que toma decisiones y que siente. Incluso cuando los matrimonios dicen que son la misma carne, sí, pero son dos personas, no se convierten en una sola persona. Cada uno sigue pensando, cada uno tiene sus criterios dentro del matrimonio, si no, no habría discusiones, ni puntos de acuerdo, ni actividad de parejas, porque la relación sentimental de esposos tiene sus altibajos, tiene sus problemas, tiene sus discusiones. ¿Por qué? Porque son dos personas diferentes, cosa que no sucede con el Espíritu Santo y con Jesús y con Dios porque son la misma persona, obviamente, pero son personas desde su individualidad. Y ahí, por ejemplo, dice que tú puedes poner triste al Espíritu Santo. Si no cumples sus mandamientos, si te estás portando mal, si estás viendo lo que no tienes que ver. Otro atributo, el que está en todos lados y que todo lo sabe, se pone triste. Es lo que está diciendo el versículo. Entonces una cosa, una fuerza, no se pone triste. Solo una persona se pone triste. Esto es Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces tiene hasta cierta voluntad el Espíritu Santo que no les permitió a ellos hablar y que no les permitió hacer algo que ellos querían hacer, digámoslo así. El Espíritu Santo los detuvo. Entonces el Espíritu Santo deja de ser fuerza y empieza a tener carácter de personalidad. Es decir, piensa, ve, tiene sentimientos, entonces es una fuerza que no es fuerza, es una persona que mora con nosotros. Vamos a ver cómo actuó en la vida de Pablo. Fue entonces Ananías, Pablo lo habían dejado ciego, Saulo estaba ciego en ese momento. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Condición fundamental en el cambio trascendental que tiene la vida de Saulo a Pablo. Es lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Lo primero que hizo Saulo en ese momento fue ser bautizado. Vamos a hablar entonces del bautizo. ¿Qué tipo de bautizo recibimos? Antes eran agua y ahora empezamos a ser bautizados a través del Espíritu Santo. En la vida de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Seguimos en Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos viendo un poco de la historia de esa primera iglesia primitiva. Aquí por primera vez a esos discípulos de Jesús los llaman cristianos. Es decir, ya la población estaba asimilando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino, y ya lo empezaban a reconocer como tal. Vamos a ver qué sucede cuando esas dos personas llenas del Espíritu Santo se unen, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo.
ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces estaban ellos dos llenos del Espíritu Santo. Cuando dos personas son llenas del Espíritu Santo y se reúnen, ¿qué están haciendo? Generalmente, ¿qué hacen? Ministrando al Señor y ayunando. ¿Qué es ministrar al Señor? Lo que estamos haciendo. Adorar al Señor, alabar al Señor, orar al Señor, darle gloria y honra al Señor y el ayuno. Es lo que hacen las personas que están llenas del Espíritu Santo. Es lo que sucede cuando tú te empiezas a codear de tus hermanos en la fe, de tus hermanos llenos del Espíritu Santo. Punto importante, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces allí empieza a resaltar la importancia de esta comunión y de esta coinonía que tenemos el día de hoy y la importancia de saber que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo juntos van a estar haciendo cosas que le agradan al Señor. Y adicionalmente dice el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo. Segundo punto. Entonces los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo tienen que apartarse. Es una condición preparatoria para que Dios pueda hacer tu obra en ti y para llevarte a hacer grandes cosas que Él tiene pensadas para ti, porque así lo dice la palabra. Dios tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Pero el primer paso, y se los explica el Espíritu Santo, es apártate. ¿Apártate de qué? De esa vida pasada, ¿verdad? Porque morimos y nacimos de nuevo en el Señor. Eso implica un arrepentimiento sincero. Cuando uno pide perdón y sigue haciendo las cosas, no dice, cónchale, perdón falso, ¿verdad? No se arrepintió nada. Pero cuando uno se arrepiente y cambia, entonces uno se aparta de las cosas que no me convienen, entonces sí decimos que recibiste al Espíritu Santo, porque tu vida cambió, porque te apartas del viejo hombre, tratas de apartarte del pecado, te apartas de las malas juntas, por decirlo así, y empieza lo que es tus primeros pasos al camino de la santidad. En un camino, hermanos, que no termina nunca. El camino de la santidad es un proceso eterno que no termina, pero que estamos empeñados en que vamos a alcanzar, porque así lo dice la palabra. Va a requerir un gran esfuerzo. Entonces, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ministrando al Señor y apartados del pecado en una nueva vida buscando la santidad. ¿Para qué? Para que empieces a dar frutos, tal como lo hizo Saulo en aquel momento, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, hay un cambio allí incluso del nombre. Saulo deja de ser Pablo solo porque está lleno del Espíritu Santo. No por las obras que había hecho, no por quién era él, sino porque fue lleno del Espíritu Santo, hubo un cambio en su vida. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Él estaba hablando con una persona que estaba pervirtiendo a los hermanos y alejándolos de la fe. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pablo empieza a rendir frutos, empieza a hacer maravillas, como dice la palabra, empieza a hacer milagros. ¿Por qué? Porque es un hombre lleno del Espíritu Santo y apartado por el Espíritu Santo para una nueva vida santa en el Señor. Es lo que nosotros queremos. Ahora bien, esto es exclusivo para los apóstoles, exclusivo para Pedro, para Pablo, para todos ellos. No, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. Me gusta esa palabra, cayó. O sea, el Espíritu Santo cayó así, vino como ese viento, cayó sobre los que oían el discurso. Es interesante, hermanos, no sé cuántos de ustedes recibieron al Señor, ustedes solos leyendo la palabra. ¿Quién de ustedes agarró la Biblia cuando era inconverso, la agarró, la leyó y dijo, oye, creo lo que está aquí? Ahora hago a Jesús mi Señor y mi Salvador. Pocos. Siempre necesitaron a alguien que les predicara. Bueno, pocos, no digo que nadie, ¿no? Tal vez alguien sí, pero generalmente requiere que alguien les hable, que alguien te explique, que alguien te invite
a que tú recibas al Señor. Y era lo que estaba haciendo Pedro, Pablo, todos los apóstoles. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, se quedaron impresionados de ver que los gentiles también. Es decir, ahí no se estaba haciendo sección de personas, todos podían ser llenos del Espíritu Santo. Los judíos se sorprendían, porque ellos oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como también nosotros? Es decir, Pedro se empieza a cuestionar él mismo. ¿Podemos bautizarlos a todos? Así como nosotros, los apóstoles. Empieza a hacerse las preguntas. El mismo Pedro que había estado con Jesús. Juan 20, 19. ¿Y por qué dice como nosotros? Y vamos a explicar cómo ellos recibieron el Espíritu Santo, cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Juan 20, 19, volvemos a Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? Estamos hablando del día de la crucifixión de Jesús, ¿ok? Ese mismo día. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los unidos, vio Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro, lo acaban de crucificar. Ellos estaban, digamos, huérfanos en esos días, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El mismo Jesús tuvo que venir a entregarles el Espíritu Santo a los discípulos. Volvemos a Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto ya lo leímos al inicio en la introducción. Pero fue la manera mediante el cual el Señor Jesucristo, a través de un soplo, a través de un acto, le entregó el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces ellos todavía, mis hermanos, tenían la duda, oye, ¿esto es solo para nosotros o esto aplica para todos? Jesús ya se los había explicado 10.000 veces, ¿verdad? Todo el que reciba a Jesús será perdonado, será hecho hijo de Dios. Y ellos todavía andaban, cónchale, sí, pero Jesús nos los entregó a nosotros, es decir, esto se multiplica más allá. Fíjense el siguiente. Y cuando comencé a hablar en lenguas, cayó el Espíritu Santo. Ay, ya va. Ok, sí. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar en lenguas, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, ellos están presenciando cómo el Espíritu Santo cae sobre todo el mundo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Es difícil pensar cómo los apóstoles todavía no tenían claro que el Espíritu Santo podía ser derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Porque la enseñanza, cuando uno lee los evangelios, está clarita, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí no hay más condiciones. Y tú eres perdonado por gracia y no por obra. Ellos todavía se maravillaban al ver cómo el Espíritu Santo caía sobre todos, sobre los gentiles. Se maravillaban de ver cómo caía sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. Es decir, lo habían escuchado, tenían la teoría, pero presenciarlo ya es otra cosa. Es decir, ver que es la verdad como el Espíritu Santo llega sobre todos y cada uno de nosotros es maravilloso. Y le dice, de manera que también los gentiles les ha dado arrepentimiento para la vida. ¿Qué les dio entonces el Espíritu Santo? Arrepentimiento para la vida. ¿Qué significa eso? Y esto nos lo va a explicar Pedro en su primer discurso que le está dando en Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué está sucediendo? Acaban de recibir el Espíritu Santo, están todos hablando en lenguas y él se dirige a los judíos y le dice, ellos no están ebrios, porque los judíos decían, ellos están ebrios, están llenos de mostos, están haciendo lo malo. Y le dicen, no, lo que acaba de suceder es que ellos acaban de recibir al Espíritu Santo. Y les dice, varones israelitas, o sea, ustedes judíos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido con él. ¿Qué les está diciendo Pedro allí? Les está diciendo, estimados judíos, así como una carta escrita por nosotros. Por culpa de ustedes, crucificaron, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes no creyeron, porque ustedes lo entregaron y Él fue crucificado. Pero resucitó al tercer día libre de todos dolores para hacernos salvos. Eso es lo que le está explicando ellos a los judíos y es lo que uno le explica a todos los inconversos, ¿verdad? Jesús murió por nosotros y murió por nuestra culpa y murió por nuestros pecados. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, es decir, se arrepintieron en ese momento, entendieron por fin la palabra. Por fin, después de que Jesús se lo había dicho, después de que habían predicado 10,000 veces, entendieron qué era lo que habían hecho. Y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora se preocuparon, ¿ahora qué hacemos si hicimos lo que hicimos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Les está dando el camino. Cuando ellos entienden la palabra, es como cuando uno le predica a un inconverso y entiende, eso es obra del Espíritu Santo, porque es que entender esto sin el Espíritu Santo es imposible. Cuando él entiende, entonces te dice, ¿qué hago? Y ahí está. Recibe a Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan 16:12, Jesús decía, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará de saber las cosas que habrán de venir. Ya decíamos la pregunta, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que saber? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, el que tomara lo mío os hará saber. Empezamos un poco a entender cómo es esto de que el mismo Dios es Jesús, de que Jesús es el Espíritu Santo, y los empezamos a comprender todos a través del Espíritu Santo. ¿Y de qué nos convence el Espíritu Santo? Pero os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya. Esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Hay 3 elementos allí que debemos entender. Primero, nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Tenemos un primer pecado que nos convence el Espíritu Santo, que es la incredulidad. El no creer es un pecado. Ser un incrédulo y estar alejando de Dios y darle la espalda a Jesús, ya te está diciendo que es un pecado. Y no lo puedes entender a menos que estés lleno del Espíritu Santo y te arrepientas, ¿verdad? ¿Qué más nos hace entender el Espíritu Santo? La ascensión al Padre. Cuando dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué te está diciendo?
que ya vencía la muerte, que ya vencía el mundo, que ya se hizo justicia. ¿Y qué más te está diciendo en el tercer punto? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Te está diciendo, ya vencí al mundo. Son tres cosas de las cuales nos convence el Espíritu Santo. Que debemos creer, que sabemos que Dios resucitó y subió al cielo y que venció a la muerte y que venció al enemigo. Son tres pilares fundamentales que nos convence en nuestro ser el Espíritu Santo. Incredulidad, la ascensión al Padre y la injusticia del mundo, la condenación. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender qué son todas las cosas. Y todas las cosas es entender la base fundamental de nuestra doctrina, que Jesús resucitó por nosotros y venció al mundo. Y hay que creerlo y no lo podemos rechazar y no podemos darle la espalda. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos hace entender todas estas cosas. Entendiendo y sabiendo qué es lo que tenemos que saber, vamos a ver muy rápidamente cómo el Espíritu Santo es Dios. Nosotros vimos, ya esta lámina nos la sabemos de memoria, 3 semanas seguidas viéndola, los atributos de Dios, ¿verdad? Los atributos morales del Espíritu Santo no hace falta que los explique demasiado porque hasta los cantamos, están los frutos del Espíritu Santo, hay un himno de eso, ¿verdad? No lo voy a cantar. Amor, luz, justo, verdadero, pero si los vemos, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y gracias al Espíritu Santo es que los atributos morales de Dios se pueden ver en nosotros cuando estamos llamados a ser como nuestro Padre, a ser luz, a ser fruto, a ser guía, ¿verdad? Pero entonces los atributos naturales, es decir, el Espíritu Santo si es eterno, si es inmutable, si es omnipresente, si es omnipotente, si es omnisciente. Entonces lo vemos con un versiculito rápidamente para no gastar mucho tiempo. Eterno, ya lo habíamos dicho, pero este incluso es otro versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La misma palabra dice que es eterno, ya lo habíamos visto con otro ejemplo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Omnipresente, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros para siempre. Está. Donde está cualquier hermano cristiano, ahí está el Espíritu Santo. Omnisciente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que yo he dicho. Él lo sabe todo, porque es el mismo Dios. Inmutable, porque los tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y ahí está más clarito, ahí está más clarito que todo. ¿Qué más les puedo explicar yo? Lo dice la misma palabra. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ya está explicado todo lo que le quería explicar está ahí en este versículo. Omnipotente. Y aquí viene algo interesante. Y les dijo, ir por todo el mundo. Nosotros conocemos la gran comisión, Marcos 15, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ya lo habíamos visto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos explica que la incredulidad nos lleva a condenación. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Todas estas eran las maravillas que hacían los apóstoles, que hacía Pablo cuando lo mordió la serpiente. Maravillas que hacen los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Dice Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Esto decía los apóstoles. La misión de los apóstoles, ¿cuál era? Era que llenos del Espíritu Santo y con el poder que les daba el Espíritu Santo, ellos tenían una tarea, que era ir y predicar el Evangelio. Es la misma tarea que tenemos nosotros. Llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Es un mandamiento
que está en la palabra. Entonces, la vida cotidiana del cristiano y nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado y de arrepentimiento para nosotros entonces también ir y predicar el Evangelio. Todos tenemos aquí una tarea y todos hemos recibido el Espíritu Santo con un propósito, que es ir y predicar el Evangelio. Vimos que es muy poco probable que una persona crea en el Señor simplemente leyendo la palabra si no hay nadie que le explique. Y está la historia del eunuco también. Si no hay nadie que le explique, si tú no le hablas a un conocido, si tú no le hablas a un familiar, si tú no le hablas a un amigo, nunca va a entender, porque es muy difícil que lo haga así, necesita alguien que le explique. Y para eso, mi hermano, entonces tú estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces tú recibes dones. Qué interesante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces, mi hermano, aquí empieza lo que se llama la responsabilidad. Porque tú entonces, por la misericordia y por la gracia de Dios, recibiste el Espíritu Santo, que te dio entendimiento para arrepentirte, que te dio entendimiento de que Jesús es el Señor, pero que adicionalmente te da unos dones con un propósito, para que prediques el Evangelio. ¿Tú estás consciente, mi hermano, de los dones que te ha dado Dios? ¿Y estás haciendo algo con esos dones? Qué pregunta tan interesante. Mira, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que se retira. Si tuviese profecía y entendiese los ministerios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces tú eres lleno del Espíritu Santo, tú tienes unos dones. Ahí donde tú estás sentado, tú tienes unos dones. Ahí donde tú estás sentado, ¿sabes qué has recibido? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando recibiste el Espíritu Santo, recibiste unos dones. ¿Qué has hecho con esos dones? Pregunta difícil. Esos dones están allí porque tú tienes un propósito en tu vida, que es honrar al Señor. Y para honrar al Señor y para hacer que ese Espíritu Santo que mora en ti esté contento y no esté triste, entonces tú tienes que utilizar ese don que te dio. Todos tenemos dones al servicio de la palabra. Pero ¿cuál es el problema con los dones? Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Muchas veces los ataques del enemigo, y no son solo ataques del enemigo, a veces de nuestra propia concupiscencia, nos limitamos. Nos limitamos con pensamientos negativos. Y entonces el don que te dio Dios, puede que sea el don de palabra, el don de darle buenos consejos a un amigo, el don de decorar, de pintar, de cantar. Tú tienes ese don y tú mismo, tus pensamientos de tu propia concupiscencia o el enemigo te dice, tú no eres lo suficientemente bueno. Tu mente te dice, no lo vas a hacer, eres débil. Tu mente te dice, no cantas lo suficientemente bien, te va a dar pena pararte ahí y se van a burlar de ti. Y entonces uno se pone chiquitico. Lo que el enemigo quiere. Y Dios te dice, ahí tienes los dones, ahí estoy yo contigo, mi Espíritu Santo está contigo. Oye, me da pena, no soy capaz. Miedo, inferioridad, culpa, baja autoestima, tristeza, complejos, vicios, adicciones. Todo lo que ataca tu mente, todos esos dardos del enemigo,
que conviven contigo y te limitan. Y tanto limitan tu vida espiritual, y eso después es reflejo de tu vida social. Porque si tú desarrollas tus dones en la iglesia, esos dones que tú estás poniendo al servicio de la iglesia, después eso se traspasa a tu trabajo, después eso se traspasa a tu vida familiar. Y entonces, bueno, para la gloria de Dios, en mi caso, tengo una gran esposa, una hija, un buen trabajo, un buen empleo, me va bien, pero aquí estoy sirviendo al Señor, poniendo ese don, que no sé si es un don, ustedes lo dirán, no los estoy aburriendo, de repente, oye, qué mal predicador, vale, que termine ya, por favor. Y yo aquí, no, me dio el don de predicar aquí, ¿no? Pero que lo bajen. Ajá. Pero ese don después se traslada a mi trabajo, porque me ha tocado aprender temas de oratoria, me ha tocado hacer una introducción en una prédica. Y después eso, indudablemente, ya que lo aprendí, lo pongo en práctica en el trabajo. Yo ahora doy mejores charlas en el trabajo. Pero primero están aquí al servicio del Señor. El Señor me puso ahí, aprende. Entonces, hermano, cuidado con tus pensamientos, cuida tus pensamientos. Porque Dios te está diciendo que Él está ahí contigo, que te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya vamos a hablar un poquito de eso del dominio propio. Porque el dominio propio a veces uno lo entiende como que, cónchale, es como si yo agarrara a alguien aquí, ven para dominarte, y lo agarro aquí. ¿Qué va a hacer esa persona? Suéltame, pues. O sea, Dios no llega a ti a dominarte, así a hacerte una llave. Porque si no, si fuese por Dios, nos lanza un rayo y todos andamos derechitos y ya, dominados. No, Dios nos dio ese libre albedrío. O sea, el dominio propio viene de la obediencia y de la disciplina. Eso es, hay que ser obediente, hay que ser disciplinado en las cosas del Señor. Ese es el dominio propio. Y uno se autopone la disciplina. Oye, tengo que estudiar la palabra, tengo que alabar al Señor, tengo que hacer mis estudios. O sea, eso es más desde la disciplina. Porque uno a veces se pierde en esas cosas. A veces de la propia concupiscencia, a veces porque uno mira, cae a ver cosas indebidas en las redes sociales. Uno cae en adicciones, en el alcohol, en fumar. ¿Y eso es malo? Es malo. Pero eso te debe alejar de la iglesia. Es decir, ese pensamiento te debe decir, oye, como fumo, no soy digno de ir a la iglesia y me voy a alejar. No, pero es que esto es un hospital de enfermos. O sea, si estás en esa adicción, más tienes que venir y más tienes que ser recibido en amor por tus hermanos. Entonces el enemigo lo que quiere es que tú te sientas mal, sientas culpa, sientas vergüenza y te alejes más. Entonces él te abriga más en el mundo. No vale, aquí los que fumamos, tranquilos. Sí, vamos a hacer un círculo para dejar de fumar, entre todos los que fuman. Pero bueno, no creo que dejes de fumar con tus amigos que están fumando, ¿sí me entiendes? Más bien ven a la iglesia y cónchale, hermano, disculpa, vas a fumar un cigarrito afuera, ¿no? Entonces va el pastor ahí. Tienes que dejar de fumar, está bien, fúmate pero, o sea, sí va a haber alguien que te va a apoyar, pero tienes que estar aquí, tienes que buscar de tus hermanos en la iglesia, ¿sí me entiendes? A veces esos ataques del enemigo, y les voy a contar algo personal que me sucedió, vienen desde las personas que más nos aman, desde el amor. Nos dan un consejo que a veces en vez de ayudarlo a uno, como que le echan para atrás. A mí me pasa en la inmobiliaria cada rato. Cada rato, hace poco llegó una asesora y me dice, oye, mi esposo me dice que me busque un trabajo de verdad. Me dio 2 meses, si no veo resultado en 2 meses, me tengo que salir y buscarme un trabajo de verdad. Bueno, tremendo apoyo te está dando tu esposo. O sea, buenísimo. A mí me pasó, y les va a dar risa. Bueno, no sé. Cuando estábamos empezando las prédicas, uno se pone nervioso. Tienes que pararte aquí frente a los hermanos a dar una enseñanza. Cuando empezó la transición con William, pues fácil, William mandaba, mira, esto tienes que, tal, la carta de Gálatas y capítulo tal. Entonces tú estudiabas, lo decías y listo. Pero cuando se fue ya uno quedó, no, ahora elige tú el tema. Cónchale, más difícil todavía. Entonces yo preparo mi tema, empezaron las dos cultos, ¿verdad? El culto de la mañana y el de la tarde. Yo preparo mi tema, doy el culto de la mañana y en el break me agarra alguien y me dice, oye hermano, tienes que mejorar las prédicas. Cuéntame. No, es que predicar no es agarrar unos versículos al azar y decirlos ahí. Bueno, no está llegando. Me dice eso. ¿Qué dice tus pensamientos? O eres malo.
no sé qué cosa, tal. Y tengo que subirme en media hora a volver a decir lo mismo. O sea, empieza el enemigo usando a alguien que te quiere, o sea, te está dando un consejo. De verdad, esa persona que me le dijo, yo sé que me aprecia de verdad, pero no entendió, oye, me lo hubiese dicho después del segundo, pero me lo vas a decir en el break. O sea, desde querer hacer el bien, jugo con mi mente. Y la mente en la carne siempre te lleva a pensar que no eres suficientemente bueno, que no eres merecedor, que lo estás haciendo mal. Entonces la mente empieza a jugar en tu contra. Y entonces imagínate yo sentadito ahí, cónchale, creo que no soy tan bueno. No, ¿será que renuncio al pastorado? Porque es que, o sea, yo veo que los demás lo hacen tan bien. Yo veo a mis hermanos predicando y todos lo hacen muy bien. O sea, dan buenos ejemplos, dan buenas enseñanzas. ¿Será que estoy fallando? Pero después me puse a pensar, no, pero ya va. Quien me trajo hasta aquí fue el Señor. O sea, yo no busqué ser pastor, Él me puso aquí. Yo estoy enseñando su palabra, yo no estoy inventando nada, ni estoy diciendo lo que yo pienso. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo mismo dije, no puede estar mal. O sea, es imposible que esté mal. Tal vez no lo diré tan bien, pero lo que estoy diciendo, a juro, tiene que estar bien, porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Entonces una lucha, mi hermano, que todos tenemos en el trabajo, en la familia, seré buen padre, seré buen empleado, lo estaré haciendo bien, voy para la iglesia, fallé, me caí, pequé, me vuelvo a la iglesia. ¡Claro que ven a la iglesia! Siempre la respuesta es sí, siempre la respuesta es busca a Jesús, siempre la respuesta es Jesús hizo grandes cosas para ti, estás lleno del Espíritu Santo. Acuérdate de eso. Entonces ahí viene el dominio propio. Cuando sientas que vas a caer, vuelve a la disciplina y acuérdate quién es Dios, quién es tu papá, quién es el Espíritu Santo que mora en ti. Es Dios que te quiere, que te ama, que te recibe por gracia, no porque lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, es por gracia incondicional, solo porque te ama. Esos son los pensamientos que tienes que poner en contra de tus propios pensamientos de carne o en contra de lo que te dice la otra persona. Te dice, no, hermano, no eres lo suficientemente bueno. Sabes que sí, sí soy bueno, porque soy hijo de Dios. Bueno, después hay que estudiar, hay que mejorar, hay que esforzarse, hay que ser valiente, ¿no? Pero el primer paso es cambiar el pensamiento a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Derribando argumentos y toda altivez. Derribando argumentos. No dice, echa a un lado los argumentos. O sea, hay que derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Pueden haber cosas doctrinales. Pueden hacer cosas que te estén enseñando una doctrina rara, como están por ahí los testigos de Jehová. Mira, no, el Espíritu Santo no es Dios. Ellos se creen que es una fuerza. Entonces eso es un tema que choca. Pero de repente ese argumento es simplemente una distracción. Mira, no le dedico estudio porque no tengo tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? Porque estoy jugando aquí no sé, y el juego está buenísimo, los muchachos, ¿no? Uno se la pasa distrayéndose en cosas, procrastinando cualquier cosa. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que llega uno de esos pensamientos que te hace sentir triste, de baja autoestima, que no puedes, que no eres capaz, que lo vas a hacer mal, tú dices, pensamiento, ven aquí está Jesús, te lo presento. Cuéntaselo a Él, ese es mi papá. Pregúntale a mi papá qué piensa de mí. Ah, entonces, ¿qué dice tu papá de ti? Que tú eres creación de Él, que estás lleno del Espíritu Santo, que te ama, que eres hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cada vez que recibas ese pensamiento, tú dile, bueno, díselo a mi papá, a ver qué te dice mi papá sobre mí. Cambia la cosa. Tienes quien te defienda, tienes un tremendo abogado. ¿Ustedes han visto los abogados defensores? Tu abogado es Jesús. ¿Qué más quieren? Gana todos los juicios. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese tema de la obediencia no es fácil. No nos vamos a caer a cuento que sí, ahora soy el más disciplinado, el más obediente, hago todos mis estudios, porque tentaciones y distracciones en el mundo hay de sobra, y con las redes sociales más todavía. Pero hay que hacer el esfuerzo, sí, es un esfuerzo, hay que, o sea, derribar. Yo no derribo una cosa así, derribar es con la mandarria, hay que hacer mucha fuerza para derribar esas cosas.
Y entonces tú le dices, ¿qué piensa Dios de mí? Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No te la ganaste, siempre vas a hacer cosas malas. Dios sabe que siempre vas a hacer cosas malas y que siempre vas a fallar. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir, oh, soy salvo porque soy bueno, soy salvo porque soy pastor, soy salvo porque sirvo en la iglesia, soy salvo porque llevé una cestica de amor el otro día. Eso no le interesa a Dios, igual te ama. Y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, somos la obra maestra de Dios. ¿Tú sabes lo que es la obra maestra? Lo mejor que uno hace. ¿Sabes? No, dice esta es la obra maestra. Entonces somos nosotros, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, ¿en qué momento tú te conviertes en la obra maestra de Dios? En el momento en que tu creación aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y en ese momento se perfecciona la obra maestra del Señor en ti. ¿Para qué? Para que te prepares para hacer las cosas buenas que Él tiene preparadas para ti. Ahí lo dice. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¿Qué me está diciendo? Que Jesucristo preparó cosas buenas para ti, para ti, para ti, para ti, para todos, desde hace tiempo. Y tú tienes que llegar y tienes que buscarlas. Requiere un esfuerzo. Están allí, las cosas buenas están allí, preparadas por nuestro Señor. Pero tienes que esforzarte. Y el primer paso de ese esfuerzo es el cambio de mentalidad. A llevar esos pensamientos a la cautividad de Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir? Y lo dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Una y otra vez digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir regocijaos? Alégrate en el Señor. O sea, alégrate, está contento, está alegre. La gente alegre es más motivada, encuentra soluciones a los problemas, es más creativo, te va a ir mejor si estás alegre. Eso es lo que te dice la palabra. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, vuestra amabilidad, vuestra luz, vuestro ser, las cosas buenas sean conocidas. Por nada estés afanoso, es decir, no te preocupes por nada, pero sí sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No te preocupes por nada, pero ora. No te preocupes por nada, pero está pendiente. Toda oración y ruego todo el tiempo, ora sin cesar, para que no te preocupes. A veces uno vive preocupado, estresado, ¿qué va a hacer mañana? Díganme los que trabajamos de vendedores. Venderé, no venderé, cobro, no cobro. Llamo al cliente, me pide el presupuesto, pero va a comprar, no va a comprar. Si no compra, no como mañana. Entonces, ¿qué hago mañana? Tengo una preocupación constante todo el tiempo, un estrés. Y dice, ora sin cesar y ponlas delante de Dios. Bueno, Dios, no sé, tú sabrás, el cliente llamó, no ha pagado. Bueno, ahí te lo dejo y sigo con mi estudio, sigo con mi vida. Ahí te lo dejé en oración. Porque es que si no estamos las 24 horas ahí, entonces, ¿qué? No duermes. Entonces no duermes, estás todo el día siguiente cansado y con sueño. Te levantas amargado. Como te levantaste amargado, no le diste gracias a Dios en la mañana. Te levantaste amargado pensando en el cliente que no ha depositado. Ya va. Ora, entrégale al Señor, duerme tranquilo, levántate, dale gracias a Dios por el día, porque estás vivo, porque tienes una familia, y después llama al cliente, pues. Pero viene como secundario, ¿ves? Busca primero las cosas de Dios y las demás vendrán por añadidura. O sea, agarra tus dones, ponlos al servicio de Dios, ponlos al servicio de la iglesia y después es que va a llegar el cliente a comprarte lo que estás vendiendo. Pero primero lo primero. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, estás en el peor problema del mundo, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ahora ella se la entregué al Señor. ¿Saben quién era así? Pablo y Silas. Los habían llevado presos, los habían azotado, estaban amenazados de muerte, los tenían en prisión y ellos andaban, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Bueno, compañero, no estás entendiendo que estás preso, que te acaban de dar no sé cuántos azotes, que mañana seguramente... Y Pablo y Silas cantando en la cárcel. El Señor obró un terremoto, se podían ir, no se fueron, se convirtió el guarda. O sea, una obra maravillosa de Dios, porque uno no sabe cómo va a orar Dios. Pero ese es el tipo de pensamiento
Y ese es el tipo de actitud que tú debes tener en tu vida, como Pablo. Estás en la peor situación del mundo, pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. En resumen, mis hermanos, son tres los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esta es la conclusión de estas 3 semanas. Hemos conocido un poco más profundo a Dios Padre. Espero que sea verdad, que a través de la enseñanza hayan aprendido un poco más. Hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero que estuvo aquí con nosotros y que conoció y vivió nuestras vivencias. Y hemos conocido hoy que el Espíritu Santo entonces no es una fuerza, es el mismo Dios en su personalidad que mora con nosotros y que mora a través de nosotros, y nosotros somos los instrumentos a través de los cuales Él actúa, y necesita que ese instrumento esté fuerte, esté fortalecido y mentalmente, no hablo de gimnasio, está fuerte espiritualmente y en su mente para poder utilizar los dones que todos y cada uno tienen. De hecho, tenemos una lista allí en la cartelera que les vamos a decir para que se anoten, para que participen en las actividades, para que coloques tus dones al servicio de la obra. Y tú vas a ver, mi hermano, que cuando tú colocas los dones al servicio de la obra, Dios se encarga del resto, por añadidura. Para finalizar entonces, hermanos, vamos a terminarnos con este versículo, lo vamos a decir 3 veces, todos en voz alta al unisón, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante, mi hermano. Claro que sí. Vamos a entonar el himno, hermano, el 12 y 5. Y después tenemos a los niños, ¿verdad?